de los fariseos y maestros de la ley dijeron entonces a Jesús: Maestro, queremos verte hacer alguna señal milagrosa. Jesús les contestó: Esta gente malvada e infiel pide una señal milagrosa. Pero no va a dársele más señal que la del profeta Jonás. Pues así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches dentro de la tierra. Los de Nínive se levantarán en el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, y la condenarán. Porque los de Nínive se volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás, y lo que hay aquí es mayor que Jonás. También la reina del sur se levantará en el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, y la condenará. Porque ella vino de lo más lejano de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y lo que hay aquí es mayor que Salomón. Ahora vamos al verso 38 al 42, donde dice: algunos piden una señal milagrosa. Lógicamente eran los fariseos, después de que haber tratado a Jesús como lo trataron, como el que por el jefe de Belcebú expulsaba. El Señor aclara todo esto y habla de ellos sobre el fruto, cómo ellos realmente son. Bueno, atrevidos todavía le piden al Señor una señal. Pero el Señor les declara que solo que a ellos se le da la señal que predicó Jonás. ¿Y qué predicó Jonás en Nínive? Arrepentimiento. Si no, perecería. Digamos, la única manera de haberlo insultado a Cristo, de haberlo tratado mal, de haberlo tentado porque le pusieron a aquel hombre y después le dicen que por Belcebú él está sacando los demonios. El Señor les habla de la maldad, pero les dice: una cosa les queda, digamos, milagro o cuestión así, no les va no lo necesitan. Ustedes necesitan arrepentimiento de lo que están haciendo. Entonces, necesitamos entender que el Señor, después de hablarles esto, les dice: porque en el futuro, en el tiempo del fin, los de Nínive, lógicamente, los que se arrepintieron, los que ayunaron, los que entendieron, dice, se levantarán en el día del juicio. Ese día que Dios, o Jesús más bien, juzgará toda. Dice que también vendrán los de Nínive a apoyar ese juicio. Dice que se levantarán y juzgarán a la gente que estaba con Cristo en el tiempo que Cristo estuvo en la tierra. También habla y dice que mayor es él que Jonás. Como quien dice, si le creyeron a Jonás, ¿por qué no le creen a él? Pero ya entendimos que a través de Isaías nos dice por qué no creyeron. Porque era cumplimiento, era parte de que Dios establecería la justicia en gente incrédula que no le creería. Entonces, él habla que la reina que vino del sur a escuchar la sabiduría de Salomón, lógicamente la sabiduría de Dios, también se levantaría a juzgar y a condenar a esta gente. ¿Por qué? Porque ella le creyó a Dios a través de escuchar a Salomón. Y él, que era el Dios que le dio la sabiduría a Salomón, era más que Salomón, y por eso los iba a condenar, porque el que estaba ahí ya no era Salomón, no era Jonás, sino que era el Dios hombre que le dio la sabiduría a Salomón y le dio la valentía y la forma de predicación de Jonás para que Nínive y la reina del sur creyeran, y pareciera que ahora el verdadero Dios no le creía. Eso es lo que realmente está dando a entender acá, y por ello les dice:
señal no les va a ser dada. Digamos, algo que no, en otras palabras, ellos le están diciendo, algo que nos convenza, algo que nos haga entender que tú eres Dios. Y el Señor les dice, no. Realmente por la incredulidad que habían ellos, por todo lo que estaban haciendo, los ve el Señor como una generación de víboras, que solo maldad era lo que pensaban, y por ello iban a ser juzgados en el día del juicio. Cuando un espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares secos buscando descanso, y si no lo encuentra, piensa, regresaré a mi casa de donde salí. Cuando regresa, encuentra a ese hombre como una casa desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y reúne otros 7 espíritus peores que él, y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre, que al final queda peor que al principio. Eso mismo le va a suceder a esta gente malvada. En el verso 43 al 45, Jesús nos habla sobre el espíritu impuro que regresa. Tenemos que entender esto porque, lógicamente, Jesús nos está narrando algo que nosotros como seres humanos no lo entendemos. Jesús nos está narrando algo que solo Él podía hacerlo, porque Él, a través del Espíritu Santo, podía entender los pensamientos hasta los de los demonios. Por eso dice que cuando un espíritu impuro sale de un hombre, dice que anda, como quien dice, vagando, buscando descanso. Porque tenemos que entender primero lo que está diciendo acá Cristo, que nuestro cuerpo, que nuestro ser físico funciona como una casa para estos espíritus. Por eso es que también entendemos que somos templo del Espíritu Santo. Digamos, el Espíritu Santo está en nosotros, y si el Espíritu Santo no está en nosotros, entonces está otro espíritu. Somos como, digamos, nuestro cuerpo es como una casa para ellos. Y dice en el verso 44, piensa, regresaré a mi casa. Oiga, esta es una revelación que de cierta manera debemos entender. ¿Por qué a veces nosotros somos como que seducidos? ¿O por qué al principio, cuando venimos al Evangelio, luchamos con algo? Digamos, teníamos un pecado, podríamos decir un vicio, algo que de cierta manera nos costó dejar, y que ahora que estamos en el Señor, de cierta manera, el espíritu que salió de nosotros, que nos ataba a ese vicio, a ese pecado que no podíamos dejar, quiere regresar. Dice que quiere volver a su casa. Y dice que va y busca, óigase bien, porque la vea ordenada primero, la ve desocupada, la ve arreglada. Dice que va y busca 7 espíritus peores que él, y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre, que al final queda peor que al principio. Eso mismo va a suceder a esta gente malvada. Digamos, tenemos que entender. Veamos esto. Una cosa es lidiar con los espíritus que quieren regresar, porque volvemos como que a sentir el deseo de pecar. Pero otra cosa es que nosotros, por ser malvados, o como que dice, por jugar con el Evangelio, o por querer practicar la maldad y dañar a otras personas, nos exponemos a que nuestro estado pecaminoso sea peor que el primero. Necesitamos comprender esto, porque realmente tenemos que entender que los espíritus malos quieren regresar, quieren volver a nosotros. Pero ahí es donde nosotros tenemos que resistir al diablo, resistir a esos espíritus, buscando a Dios para que no regresen y nuestro estado
no vuelva a ser peor que el de antes. Por ello es que debemos de orar, debemos de ayunar, tenemos que leer la Biblia, necesitamos utilizar la armadura de Dios para resistir. ¿Y cuál es la armadura de Dios? La verdad, la justicia, la salvación, todo esto. Eso lo vamos a ir entendiendo en Efesios. Pero necesitamos comprender que al practicar yo la justicia, la verdad, es como resisto, porque ellos quieren la mentira y quieren la injusticia. Entonces yo tengo que practicar lo que Dios dice que debo practicar para resistir lo que ellos quieren que yo haga. Así es como no podrán regresar y no van a regresar, porque el Espíritu Santo también está con nosotros, quien nos ayuda a poder resistir esos deseos que se quieren volver a despertar en nosotros. Todavía estaba Jesús hablando a la gente cuando acudieron su madre y sus hermanos que deseaban hablar con él. Como se quedaron fuera, alguien avisó a Jesús. Tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le llevó el aviso. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces, señalando a sus discípulos, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. En el verso ya 46 al verso 50, nos habla de la madre y los hermanos de Jesús. El Señor Jesús acá se centra ya no podríamos decir, en la hermandad de sangre o en la honra de una madre física, sino que se centra en que si Él va a honrar a alguien y si Él va a tener una hermandad con alguien, va a ser porque ese alguien está haciendo algo que a Él le gusta. Dice, estaba todavía Jesús hablando, dice que sus hermanos y lógicamente María, su mamá, llegaron y alguien los vio y se le acercó a Jesús y le dice que ellos están afuera. Pero Él, sabiendo que ellos están afuera, les contesta: estos son mi madre, y ve a los que está predicando. Ve a sus discípulos y ve a la gente que está viendo y le dice: esta es mi madre y estos son mis hermanos. No es que Jesús esté deshonrando a María. No es que Jesús esté como que rechazando la hermandad sanguínea de sus hermanos. No es eso. Sino Jesús está dándole importancia a los que buscan a Dios. Le está dando más importancia, digamos, como que en otras palabras, es más importante tener hermanos y hermanas espirituales que carnales. Ahora, hablo esto porque la mayoría de nosotros pensamos que es más importante tener hermanos y hermanas o respetar a nuestra familia carnal, sanguínea. La Biblia nos está enseñando esta parte, que si Jesús le vio con más importancia a sus discípulos y a sus oyentes, es porque Él así lo estableció. Yo sé que alguien me diría: no, ustedes están enseñando esto pero esto es lo que estamos leyendo acá. Jesús le dijo a estas personas: estos son mis madres, estos son mis hermanos. Como que dice, para Él era más importante la hermandad espiritual que la hermandad sanguínea. Eso es lo que nos enseña acá, eso es lo que entendemos, y espero que tú lo entiendas y te des cuenta que la Biblia, leyendo la Biblia, es como vas a ir entendiendo. Entonces, cuando escuchas a alguien predicar o enseñar o hacer algo que la Biblia no dice, te das cuenta. Por ello es que debes leer la Biblia. Por ello es que debes cada día procurar leer más la Biblia y mantenerte en lo que Dios quiere que nos mantengamos. Ocupados en nuestra salvación, ocupados
en lo que Dios quiere que ocupemos, estudiando o leyendo su palabra.